Les pregunto, ¿les parece bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto, doctora. Perfecto. Bien, entonces vamos a recordar algunas ideas con la ayuda de ustedes. A ver, ¿dónde detuvimos la mirada el sábado pasado? ¿Qué ustedes recuerdan que les haya resultado significativo a propósito de este módulo relacionado con la evaluación por competencias? A ver, ¿quién recuerda? Arriba. Comenzamos. María René. Sí, buenas tardes. Hola María René, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, en el anterior encuentro tuvimos claro lo que es los procesos, qué es el proceso, qué es la formación y qué es una... A ver, María René está teniendo problemas con el audio, pero yo, bueno, la pude escuchar. Ella comenzó recordando que detuvimos la mirada en proceso, ¿verdad? En formación, en competencias. Hoy incluso vamos a retomar algunos de esos conceptos. ¿De qué más hablamos? A ver, ¿quién más recuerda? ¿De qué más hablamos? Arriba, otra voz. Bueno, aparte de ver los conceptos de competencias, ¿no? Y también de ver la diferencia entre algunos términos como formación, proceso, o vimos también alguna relación con los 7 saberes de Monin, ¿no? Y la necesidad de algunos aspectos que debe tener el docente en la educación actual. Bien. ¿Quién recuerda algunas otras ideas? A ver, yo voy a aportar algo. También estuvimos conversando sobre algunos requerimientos para planificar la competencia y las competencias, perdón, y estuvimos estableciendo relaciones con el pensamiento complejo, ¿verdad? Sí. A propósito de, como bien señalaba Juan Manuel, del discurso de Edgar Morin, que es obligado en estos tiempos en que vivimos. Entonces, ¿qué recuerdan? ¿De qué otro elemento hablamos que resulta de extraordinaria importancia? Bueno, para mí lo importante era precisamente el saber o el comprender el pensamiento complejo, ¿no? Y Ajá. precisamente la relación que tiene que haber de la educación y la necesidad de cambiar el docente como no me puedo explicar. Exacto, cambiar la mentalidad, ¿verdad, Juan Manuel? Hablábamos de esto, de la necesidad de ser conscientes de la importancia que tiene, ¿verdad? Cambiar la mentalidad. Pero no solamente en el ámbito de la mentalidad compleja, sino en todo lo que es la tecnología, la propia formación o autopreparación y todos los aspectos que requiere un docente para la actualidad. Exactamente, o sea, cuando hablamos de cambiar la mentalidad es estar dispuestos a abrirnos a otras posibilidades, a valorarlas y sobre todo a poderlas implementar, a poderlas incorporar. Sí, Hablamos... y dentro de esos conceptos estarían, por ejemplo, lo que es la ética, los valores, algo que no estamos explotando mucho. Exacto. Yo creo que todos recuerdan que hubo una intervención en ese sentido precisamente por parte de Juan Manuel, otorgándole la importancia que tiene lo que es la formación en valores y la formación de valores. Bien, ¿quién recuerda algo más? Vamos, los que no he escuchado. A ver. Sí. Alberto, ¿no?
Sí, doctora. Un ratito. Vamos, Alberto, ¿qué recuerda? Si usted puede activar su cámara, por favor, para poderlo ver. Muy bien, doctora. Los Gracias. pensamientos complejos, doctora. Pasos complejos, el saber ser, lo que usted hablaba. Y también más que todo a mí me identificaba por competencia. Es lo que más, al menos más me interesa a mí, es todo la competencia. Que hoy en día los tecnológicos en ese rubro se van cambiando más todo, ¿no? El tratar de darles la educación por competencia. Y eso es la temática que se ha incrementado a comparación de los años anteriores en la parte de educación superior, doctora. Entonces, Alberto, pienso que usted te recuerda cómo hablamos de cómo debíamos estructurar una competencia a partir de un verbo en infinitivo, teniendo en cuenta los criterios de Tobón, de Sergio Tobón, ¿verdad? Y hablamos también de los tipos de competencia. ¿Lo recuerdan o no? Sí, doctora. Bien, hablamos de los tipos de competencia, detuvimos la mirada también en la clasificación de las estrategias con el enfoque por competencias, y yo lo remití al libro de Pimienta Prieto. Bien, entonces nos había quedado, por lo menos yo tenía interés en compartir con ustedes, además de los ejercicios que les dejé como autopreparación. A mí me interesaría que ustedes detuvieran la mirada en la diapo que tenemos ahí. O sea, tenemos una primera reflexión de Sergio Tobón que dice, a ver, ¿qué dice Alberto? Usted mismo, por favor, si fuera tan amable. Doctora. A ver, ¿qué dice? Un ratito, doctora, por favor. Bien, ¿quién me ayuda? A ver. Otro de los que no ha intervenido, que no ha escuchado su voz. Por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me escucha? A ver, María René, ¿me ayuda usted, por favor, a leer la primera reflexión? Sí, según Sergio Tobón, el énfasis no está en los estudiantes ni tampoco en los docentes, sino en las relaciones. Lo explico. Sí, por favor. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas para escucharla, María René. Aproxímese al micrófono a ver si podemos resolverlo. Ajá, me interesa la interpretación sobre todo. ¿Qué usted infiere de esta idea de Sergio Tobón? Bueno, que la parte de la evaluación, en realidad como que el objetivo de la evaluación no solamente es tomar por separado a los estudiantes ni a los docentes, sino es ver la relación, relacionar, ¿no? Cómo está yendo el estudiante y cómo está enseñando, digamos, el docente. Entonces tiene que haber una relación, ¿no? Cómo se está dando este sistema, tanto en el proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Exacto, ahora sí, muy bien. Sobre todo, no es solamente pensando en la evaluación como un componente del proceso, sino pensando en el proceso de manera plural. Y entonces, fíjense cómo aquí está presente lo que es la teoría de la complejidad, a partir de las relaciones, de las conexiones, es decir, de esa relación dialógica que se debe establecer docente-estudiante, ya sea en la enseñanza por competencias o en la enseñanza por objetivos, como sea.
De acuerdo. Lo que nosotros, bueno, estamos estudiando la evaluación, en este caso por competencias, y Sergio Tobón trabaja lo que es esta línea, esta teoría. Vamos a ver, Alberto, ¿puede leer la segunda, por favor? Muy bien, doctora. Asistimos a una época de profundidades, transformaciones sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, de profundas transformaciones. ¿Qué usted cree de esto, Alberto? ¿Es cierto? ¿Comparte esa idea? En sí, doctora, es casi cierta, porque en esta época hay muchas transformaciones en diferentes aspectos. Más que todo en la parte científica, hay muchas transformaciones de lo que era antes a lo que es actual y lo que vamos yendo, doctora. Por ejemplo, en la educación, más que todo, la transformación que, a mi parecer, es la parte científica, es las clases virtuales, por ejemplo, doctora, eso es un cambio muy brusco para empezar por esos tipos de situaciones que tenemos en la clase, en nuestra sociedad. Entonces, es un cambio muy profundo ya, casi de noche a la mañana, sin tener muchos parámetros para entrar a ese aspecto. Por ejemplo, lo veo en la parte de educación de niveles regulares o, por ejemplo, universitarios, es igual casi, doctora, porque nadie está preparados en este aspecto, por ejemplo, ¿no? Eso sería, doctora. Bien, muy bien, Alberto, muchísimas gracias. En realidad, si nosotros nos convertimos en espectadores del escenario mundial, sin duda que le tenemos que dar la razón absoluta a Sergio Tobón, porque estamos asistiendo a una época de profundas transformaciones desde todas las aristas, desde el punto de vista científico, como usted decía, educativo, pero también social, político, económico, psicológico. Las incidencias realmente son en diferentes aristas, pudiéramos decir. Ahora bien, yo les voy a recomendar, y me gustaría que todos tomaran nota, de un texto que ojalá se animen a leer, un texto de Eduardo Galeano que se llama La Escuela del Mundo al Revés. Repito, les invito a que consulten este texto, un excelente escritor, una persona con una visión realmente asombrosa, y se llama así, La Escuela del Mundo al Revés. Entonces vamos a ver esta última reflexión sobre la base de lo que ustedes han estado viendo conmigo, lo que han leído. Yo les pregunto, ¿las competencias se forman, se desarrollan, se adquieren o se construyen? ¿Qué ustedes creen? Vamos, el que esté dispuesto a responder enseguida me pide la palabra. Vamos, ¿qué ustedes creen? Opiniones. Yo pienso que todas, doctora. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Juan Manuel? Porque dijimos que las competencias son determinadas capacidades, habilidades, destrezas que tienen que llegar a dominarse. Por lo tanto, se pueden ir formando, se pueden ir desarrollando, se pueden ir adquiriendo. Muy bien. Si nosotros pensamos que con alguna de ellas de manera individual vamos a poder llevar adelante el proceso de estructura de las competencias, estaríamos mal. Como bien dice Juan Manuel, tenemos que unirlas las cuatro, es decir, formar es sinónimo de educar, de integrar. Desarrollar significa desenvolverse, por ejemplo, germinar, el desarrollo de estructuras cognitivas y afectivas. Estoy pensando ahora en este momento. Cuando hablamos de adquirir, estamos hablando de llegar a algo, de alcanzar, de una práctica interactiva. Y cuando construimos, estamos obrando, estamos ideando. Por lo tanto, las competencias se forman, se desarrollan, se adquieren y se construyen. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, vamos a ver quiénes redactaron el párrafo sobre su criterio de lo que es la evaluación, con sus palabras. Recuerden que yo les dije que no quería que investigaran, sino con sus palabras. A ver, ¿quién interviene? ¿Quién empieza? ¿Nadie? ¿Nadie trabajó? No, sí trabajé, pero creo A ver, que... para darle oportunidad a otro. Gracias, Juan Manuel. A ver, Juan Carlos, Cristian. Yo, doctora, Cristian, Arriba. Buenas tardes. Vamos, Cristian, lo tardes. escuchamos. van a disculpar que llegue tarde, mi internet estaba muy pésimo, creo que no me dejaban entrar todavía. Ah, bueno. Ya lo tenemos ahí. ¿Qué escribió Claro. sobre evaluación, Cristian? Sobre perdón, Sobre la lo que evaluación. sí, sobre lo que para usted es la evaluación. ¿Qué Ya, definición? Ajá. Lo que yo escribí fue que es un vocablo, es un término que para muchos es temeroso, le tienen miedo, ¿no? Pero es un sinónimo de sacar resultados de algo que se está trabajando. Por ejemplo, muchas personas, muchas instituciones, tanto educativas como otras privadas, le tienen miedo a lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque a veces no se trabaja por competencia o por ese amor que se tiene al trabajo, sino por cumplir. Entonces, a eso la evaluación, por eso le tienen miedo. Pero si es de lo contrario, la evaluación es muy buena. Eso yo es más o menos lo que yo he escrito y lo que envié. ¿Por qué? Porque ahí uno está dispuesto a hacer una evaluación, a hacer una heteroevaluación, una coevaluación y está dispuesto a sacar conclusiones de todo lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, en base a eso, las evaluaciones se pueden sacar buenos resultados y continuar y salir adelante en tanto personal como empresarial o institucional. Eso, Bien, doctora. muchas gracias. Gracias, Cristian. Vamos hoy a enriquecer todavía aún más las ideas que tiene Cristian y a acercarnos al concepto de evaluación desde la experiencia de otros autores y la experiencia que también tienen ustedes. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién quiere intervenir en esta parte? ¿Alguien que haya redactado? Ajá, María René. Sí, bueno, para mí la evaluación es un proceso. Muy bien. El cual nos ayuda a verificar si se ha llegado a cumplir, ya sean los objetivos o las competencias que se habían propuesto en la asignatura. Y este proceso es continuo, es decir, que se da durante todo el proceso de enseñanza. Muy bien, exactamente. Yo coincido con usted. Vamos a ver ahora otros autores que utilizan, incorporan otras ideas. Vamos a verlo durante el desarrollo de la clase. Bueno, ¿quién tuvo la oportunidad de leer el trabajo de el hecho donde se analiza por qué se considera a Ralph Tyler como el padre de la evaluación? A ver, ¿quién realizó anotaciones en ese sentido? ¿Por qué se considera el padre de la evaluación? Vamos, ¿quién interviene? Yo. Bien, adelante, gracias. Bueno, Ralph Tyler se le considera el padre de la evaluación precisamente porque es el primero en presentar una forma científica de evaluar el proceso escolarizado, ¿no? Su intención era precisamente una forma de evaluación verificando la consecución de los objetivos y da una parte más científica a lo que era el proceso docente educativo. Se basaba en diferentes preguntas como qué evaluar, cuándo evaluar, para qué evaluar. En sí eran, si no me equivoco, 7
preguntas que él se basaba en base a la escuela o al método de Tyler, ¿no? O en sí plantea la necesidad de una evaluación mucho más científica y está basada en función de determinar en qué medida el currículo y la enseñanza satisfacía en sí los objetos o el objetivo de la educación. Y Bien, se planteaba, como decía, el para qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y a quién evaluar. exacto. Y con qué evaluar también. Es muy importante tener en cuenta estas ideas que se preocupó Juan Manuel por buscar, en el sentido de que se está hablando de un modelo educativo sistemático que está centrado en lo que él acaba de decir, en el logro de los objetivos, tanto en el plano de los contenidos como en el plano conductual a partir de esas palabras. Pero también hay algo que no quiero que pierdan de vista en el caso de esta personalidad, porque incluso hay autores que consideran que cuando se va a estudiar la evaluación se debe hablar antes de Ralph Tyler y después de él, porque ya él empieza a hablar de la retroalimentación, del feedback, a través de una propuesta con un carácter formativo para lograr el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, la evaluación va a permitir tomar decisiones para poder mejorar el proceso. Y por eso se habla de evaluación educativa en el caso de este autor. Bien, muchísimas gracias por las intervenciones. Vamos a ver este último ejercicio que yo les había dejado, que consistía en que ustedes leyeran el texto y recordaran su vida como estudiantes. Si ustedes recordaban alguna anécdota que la pudieran relacionar con esta expresión que dice así, la voy a leer para escuchar a algunos de ustedes. Dice, al evaluar el aprendizaje, los maestros se equivocan frecuentemente al interpretar como una asimilación defectuosa o insuficiente el que un alumno no demuestre sus deducciones explícitamente, dejando evidencias claras de cada procedimiento o paso dado en la solución de una tarea, sin tomar en cuenta la tendencia a la reducción que trae aparejado la automatización lograda. Esto fue expresado por un estudioso del tema, Belov, en el año 1956. Yo quería, mi intención era, si ustedes a partir de la lectura y de la interpretación que hacían, ustedes recordaban alguna anécdota de ustedes, de su vida estudiantil, para socializar esa idea a propósito de la evaluación. A ver, ¿quién recuerda algo? ¿Quién quiere socializar y compartir esas ideas? ¿Nadie? Yo sí. A ver, vamos. Generalmente pasa, por ejemplo, en educación superior. Tuve varios maestros y maestras también, que por mi forma, bueno, también vinculada a mi carrera, yo soy muy sintético, ¿no? Entonces, mi característica era de resumir lo más posible determinados conceptos, determinados estudios y todo. Entonces, al no ver, por ejemplo, un desglose ampuloso, no catalogaban el contenido, sino la forma, ¿me entiende? Entonces, Claro que lo entiendo. eso baja no solamente la autoestima, sino las ganas de trabajar, porque en sí, a pesar de haber leído más y haber trabajado mucho más que otros, no era considerado un buen trabajo, pero un trabajo que era muy ampuloso y en sí no era analizado, no era, llamémoslo, criticado, tenía una buena nota, entonces eso era decepcionante, ¿no? Exacto. A ver, ¿quién tiene otra experiencia? Recuerden lo que dijo María René. María René dijo, la evaluación es un proceso. ¿Se dan cuenta? Y entonces, miren la huella que ha quedado en Juan Manuel
sobre la base de algo que él vivió, que él experimentó. Yo voy a comentar una anécdota. A ver, ¿quién comenta otra? Si es que la tienen. A ver, ¿quién recuerda algo? Yo, doctora. Bueno, en realidad que no sé si estoy muy de acuerdo también con esto. Bueno, lamentablemente, María René, tenemos problemas hoy con el audio, qué lástima. Ojalá que se pueda resolver el problema, no la podemos escuchar. ¿Alguien más que quiera comentar? Alberto, María René, ya, a ver si la escuchamos, porque me interesa. Bueno, doctora, lo siguiente, por ejemplo, yo tengo una anécdota de colegio. Yo cuando estudiaba lo de... Sí, ¿me escucha? Se escucha Hola. entrecortado, María René. Vamos a escuchar a Alberto a ver si se logra resolver y su internet se estabiliza. Escuchamos a Alberto y enseguida le doy la palabra de nuevo a usted. Está entrecortado. A ver, Alberto, para después escuchar a María René. Ya, lo que le indicaba, doctora, cuando estaba en colegio yo tenía una de estas, por ejemplo, no salí de un colegio de ya mayor en SEMA y cuando postulé a la universidad a San Simón, la diferencia del estudio de colegio SEMA, que lo he hecho en 2 años, la parte de secundaria, era muy crítico. Claro, yo poco lo había llevado a física, química, casi nada. Y cuando entré a la San Simón, quería entrar, casi no sabía nada, estaba así en cero. Bueno, tenía que prepararme y todo eso, pero es la educación para adultos, el colegio normal es muy crítico, la diferencia es mucho. Lo hice en medio año, tenía que volver a prepararme para volver a entrar y recién pude aprobar el examen de ingreso porque en el inicio no podía, pero esas cosas casi, por ejemplo, en colegios de educaciones de personas mayores, debería ser casi similar, por el hecho que uno estudia de persona mayor ya, no debía haber esa diferencia que hay colegio normal, un colegio de SEMA, que es muy diferente, doctora. Pues, Alberto, permítame comentarle algo. Esa ruptura, o sea, cuando uno, aunque uno sea adolescente, siempre el cambio del bachillerato a la universidad es significativo, porque los métodos son diversos y realmente no se prepara muchas veces al estudiante desde el bachillerato. Yo diría que esa es una de las grandes deficiencias que podemos encontrar, por lo menos en la experiencia que yo tengo, cuando se reciben estudiantes en el primer año de una carrera. Hay que preparar al estudiante para poder enfrentar lo que es la enseñanza superior. Yo les decía que, a ver, María René, ya la podremos escuchar. Sí, hola, ¿ya me escuchan? Así, ahora la escuchamos. Gracias. Bueno, tengo 2 experiencias en realidad, ¿no? Una es con mi hijita, que tiene 10 años, y ella, cuando está estudiando matemáticas, a veces solamente pone el resultado, ¿no? Pero cuando yo le pregunto, ¿y cómo has llegado a este resultado? Ella a veces no me explica bien cómo es que ha llegado al resultado. Entonces, eso a mí me hace dudar realmente si está entendiendo, si está razonando, ¿no? Pero en algunos casos sí es necesario tener esta automatización. Creo que en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, al principio, para poder asimilar bien, creo que sí es necesario dar esos pasos, ¿no? Cómo se ha llegado a ese resultado. Y después, tal vez, se llega a esa automatización. Lo veo también como, por ejemplo, yo jugaba básquet. Al principio tenía que
pensar, estar más consciente de qué es lo que tenía, al hacer una jugada, tenía que pensar por qué aquí, por qué tengo que correr hasta aquí, por qué me tengo que parar aquí, cómo me tengo que parar. Entonces, y después ya se hacía algo automático, ¿no? Entonces, esas son mis experiencias, que al principio sí es necesario que el alumno demuestre un poco cómo ha llegado a eso para ver cómo ha estado ese proceso, de cómo está significando todo el proceso, y después ya se podría llegar a esa automatización. A ver, María René detuvo la mirada en el fragmento, en las oraciones finales, y a mí me interesa insistir en esto que ella está realmente planteando. Es esencial muchas veces, sobre todo en el caso de la matemática, que apela constantemente a lo que es el pensamiento lógico, expresar, que ella sepa cómo ella ha llegado al resultado, aunque se compare con el de otro estudiante y haya seguido otro camino, pero es necesario que ella sepa explicar cómo ella ha llegado a ese resultado. Y la comparación que usted estableció a propósito de su preparación en cuanto al básquet también resulta interesante. Yo les voy a comentar una experiencia que yo tuve en la Facultad de Filología, donde yo estudié en la Universidad de La Habana, y yo recuerdo una excelente profesora, una brillante profesora, y realmente es una carrera compleja. Nosotros comenzamos en la carrera 73 estudiantes y solamente nos graduamos 3 en un primer momento. Y esta profesora, yo recuerdo que realizó una pregunta y yo estudié, me sucedió algo a lo que le sucedió a Juan Manuel. Yo me preparé, para mí yo había hecho un estudio realmente acertado, pero yo me apoyé en el pensamiento de Carlos Marx. Y a ella aquello no le satisfizo, realmente. Y recuerdo que yo, fíjense cuántos años hace que yo terminé la universidad, y yo todavía recuerdo esto, y una brillante intelectual, no solamente una brillante profesora, una brillante intelectual, y nunca se me va a olvidar. Entonces, lo que yo quería llegar a la conclusión con ustedes, primero lo que señaló María René, que la evaluación es un proceso y que el docente tiene que estar convencido que no se puede reducir la evaluación a un momento determinado, a un examen. Hoy vamos a estar hablando de los antecedentes de la evaluación, a un examen como tal, porque existe la mentalidad de que solamente se puede evaluar mediante un examen. No, en estos diálogos que nosotros sostenemos, son formas de evaluar cuando reflexionamos, cuando intercambiamos ideas. Hay muchísimas formas de evaluar, porque es precisamente un proceso, no se detiene en un momento determinado, y venimos hablando de procesos desde la clase anterior. Bueno, con estos antecedentes, con estas ideas, vamos a entrar en nuestro segundo encuentro, donde vamos a establecer relaciones con lo que vimos el sábado pasado, como es lógico, y lo que vamos a estar viendo hoy. Pero me interesa recordar esto. Yo pienso que ustedes ya lo tienen en mente, que es el concepto que habíamos visto que ofrece Gallego y que yo les dije que podían profundizar en el libro de Tobón, cuando califica a las competencias como procesos complejos, donde se integran el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. ¿Recuerdan esto? Y en todo este proceso complejo no podemos descuidar lo cognitivo y lo afectivo. ¿De acuerdo? Entonces también habíamos visto, según Perrenot, que es otro estudioso de lo que es las competencias, cómo él las califica o habla de ellas como aptitud con P, quiero que lo recuerden, que se los destaqué, para poder enfrentar toda una serie de situaciones comunes donde se va a movilizar conscientemente y de manera creativa disímiles recursos, capacidades, microcompetencias, actitudes, valores,
de lo cual venimos hablando desde el encuentro pasado, desde el punto de vista de la evaluación y del razonamiento. Entonces, recordando estas ideas, nosotros vamos a estar hoy acercándonos a cómo definir la evaluación, cómo definir la evaluación del aprendizaje. O sea, vamos a partir de un concepto bien plural de evaluación, ya después la evaluación del aprendizaje, cómo evaluar la formación por competencias y cómo caracterizar, estas diferentes formas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso complejo. Vamos a ver a qué conclusiones llegamos. Entonces, teniendo en cuenta estas ideas, y ahí tienen ya ustedes declarado el objetivo por donde vamos a transitar hoy. Vamos a estar analizando la evolución del concepto evaluación, sus categorías, dimensiones, tendencias, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar apelando a los comentarios que ustedes expongan para poder alcanzar un criterio integrador. Entonces, los voy a invitar a que ustedes observen la siguiente pintura, que es de un artista australiano muy reconocido. Trabaja, yo diría que de manera incisiva, los paisajes. Entonces, por favor, me gustaría que anotaran, si lo consideran necesario, y que ustedes me dijeran qué sentimientos despiertan en ustedes esta imagen, esta pintura del australiano Graham Herken. A ver, les escucho. Vamos, los que quieran intervenir, observen y yo diría que disfruten, ¿no? Vamos, ¿quién interviene? Juan Carlos, ¿me escucha? Juan Carlos. Bueno, nosotros no le escuchamos. A ver, ¿quién interviene, por favor? Yo, Cristian. A ver, vamos, Cristian. Yo lo que veo es un bonito paisaje junto a una pequeña laguna con unas neblinas de fondo y las flores que también están decaídas. Parece un tiempo de primavera. Bien. Excelente las flores naranja. Despiertan en el ser humano, yo creo que una alegría de ver una belleza sobre la naturaleza. Bien, Cristian, bien. A ver, otra consideración, por favor. ¿Vamos, alguien más? Doctora. Sí. Lo siguiente, lo que veo en este paisaje, es hermoso. La nube, cuando empieza el otoño, las hojas van cayendo, pero también es una tristeza, ¿no? Es ver la situación y decir cómo se van desparramando en esta temporada, el otoño, las hojas. O sea, tendría que analizar desde esa perspectiva y decir el por qué. Para mí es algo triste, aparte del paisaje, que es hermoso. Pero, bien. ¿no? Eso está. Ajá. ¿Alguna otra consideración? Sí. Precisamente iba a hacer una observación, ¿no? Que toda obra de arte, toda pintura, o cualquier obra de arte,
es apreciada según los ojos o los oídos que lo miran o lo escuchan. Por ejemplo, para unos esta pintura representa, como decía el primer compañero, la alegría, la primavera, paz y de todo. Para el segundo era lo contrario, era otoño, algo ya deprimente, aunque sea bonito, pero la neblina, incluso algo tal vez un poco deprimente, ¿no? Entonces, esas son sus formas de enfocar lo que están viendo. Entonces, cada uno tiene su propia perspectiva, no puede ser única. Porque está relacionado con las experiencias de vida de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, veo ahí un camino que puedo relacionarlo con el momento en que vivimos desde el punto de vista de que es infinito, como puede ser la vida. Miren cómo se pierde ahí, ¿verdad? El horizonte, se pierde en el horizonte a partir de la neblina, cómo está utilizando este artista las aguadas, pudiéramos decir, y hay pinceladas en un primer plano fuertes y ya después son difusas, ¿verdad? O sea que cada uno de nosotros está realizando determinada valoración de la pintura, ¿verdad? Estamos de alguna manera evaluando. Yo pregunto, a ver, la evaluación, ya ustedes lo están leyendo, la evaluación es un concepto que va más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje. Arriba, ¿quién me responde? Vamos, sobre la base de lo que estamos haciendo. ¿Qué acabamos de valorar? Una pintura. Una pintura. Exacto. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sí, es algo que no solamente va al aspecto de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es un concepto mucho más complejo, mucho más integral, Muy porque bien. muchas veces confundimos solamente la evaluación con la cuantificación o con la cualificación. Exacto, exacto. Ahí lo tienen. Se puede precisar que la evaluación como categoría general, miren qué interesante, surge con el hombre y como categoría pedagógica surge y se desarrolla durante el proceso formativo. Yo se los estoy demostrando a partir de la pintura. Pude haberles propuesto escuchar una melodía y cada uno iba a dar su opinión en consonancia, como bien destacaba Juan Manuel y como bien participaron Cristian y Alberto, de lo que despertaba en ellos y veíamos que había ideas contrapuestas, ¿verdad? Ah, muy bien, pero en el proceso de evaluación del aprendizaje, el docente tiene que tener en cuenta estos aspectos, las vivencias, y tengo que tener en cuenta cómo evoluciona el estudiante. Y no puedo decir de entrada, no, porque no diga lo que se expresa de manera explícita en un texto, lo que nosotros esperamos que diga, tenemos que pensarlo. Les voy a proponer, les voy a subir a la plataforma un video de un profesor español para que ustedes vean qué interesante está relacionado con esto que estamos intercambiando ahora. Por lo tanto, vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes de la evaluación. Lo primero que debemos señalar es que la evaluación en realidad es inherente al hombre porque está vinculado a su pensamiento. Desde el mismo momento de que ya el hombre tiene conciencia y dominio de sus actos, pudiéramos decir, valorar, autorregular su conducta. Por lo tanto, podemos afirmar que la evaluación surge y se desarrolla y va de la mano con el propio desarrollo del hombre. Ahora bien, miren, desde el punto de vista de la historia, ojalá que esta idea les resulte interesante. El origen vinculado a la actividad del estudiante y del profesor se pierde en el tiempo, diría yo. ¿Por qué razón? Porque aunque es recurrente
la referencia a exámenes orales y escritos. En la antigua China, fíjense ustedes, en la antigua China se seleccionaban los funcionarios para la administración imperial a través de este tipo de exámenes. También en las universidades medievales se aplicaba lo que era la barra monástica, es decir, a través de la escuela episcopal. Entonces, había defensas catequísticas ante un tribunal de doctores, por ejemplo, y Comenius, que es un pedagogo que lo recogió en su texto Didáctica Magna, y yo les voy a ahora hacer referencia a esto, se refiere a lo que es la evaluación. Hay una obra también de un escritor francés que se llama François Rabelais. La obra se llama Gargantúa y Pantagruel, y en uno de sus pasajes, esta obra es del siglo XVI, ya hacen referencia a la evaluación. Este es una obra humanista, una obra que habla, que pertenece a lo que es el Renacimiento. Por lo tanto, tenemos que vincular en la esfera educativa el término evaluación, al propio proceso educativo. Y por ejemplo, vemos aquí que en la Didáctica Magna, Juan Comenius nos habla y nos dice, por último, terminada la lección, miren, estamos siglo XVII y estamos en el XXI, repito, por último, terminada la lección, debe darse licencia a los discípulos para preguntar al preceptor lo que quieran, bien sean dudas nacidas en la lección que acaba de darse o en otras anteriores. Pregunte cuanto necesite, pero públicamente, para que tanto las preguntas como las respuestas sean útiles para todos. Si alguno provocase cuestiones útiles con frecuencia, no debe dejarse ocasión de alabarse. Miren cómo le otorga importancia al estímulo, con lo que no faltarán ejemplos de actividad y motivos de estímulos para los demás. Esto me recuerda a la intervención de Juan Manuel, que él se sentía poco estimulado independientemente de lo que él trabajaba. Y estamos hablando del siglo XVII. También, miren, en el siglo XVII el examen era considerado un método muy importante para lo que es la evaluación. Y veamos esta idea del mexicano Díaz Barriga en el libro de Didáctica, Aportes para una temática, donde él señala que precisamente en este siglo el examen era considerado, vayan leyendo ustedes, como una parte importante del método de enseñanza. De acuerdo, para que el estudiante comprobara, que permitía que el estudiante comprobara lo que había aprendido. Por lo tanto, a partir de todo lo expuesto, se puede precisar, pudiéramos asegurar, ya refiriéndonos a los antecedentes, que la evaluación como categoría general surge con el hombre y que ya después tenemos que va evolucionando y continúa a partir del desarrollo de la pedagogía, de la psicología, que contribuye al desarrollo de todas estas categorías conceptuales. Vemos pensadores como el que acabamos de valorar en el sistema de autopreparación, el caso de Ralph Tyler. Tenemos también a Sondheim, que publica un libro refiriéndose a la evaluación como medición. Yo particularmente no me gusta referirme a la evaluación como medición. Por lo tanto, tenemos entonces que adentrarnos en otros autores, ver qué conceptos dan de evaluación, cómo se ha desarrollado, cómo se ha enriquecido este concepto y cómo se trabaja desde las competencias. Pero sin dudas, yo creo que ahí todos vamos a estar de acuerdo, los docentes siguen otorgándole prioridad a los exámenes, es decir, fueron y continúan siendo la forma más general de evaluación.
Estos son los antecedentes a grandes rasgos. Yo por eso les pedí que trabajaran a Tyler, porque él introduce lo que es la evaluación educativa. Vamos entonces ahora a ver algunos conceptos de evaluación. Y voy a necesitar, como siempre, de la participación de ustedes y de sus consideraciones para podernos enriquecer mutuamente y que haya un diálogo enriquecedor. Arriba. Vamos a ver, ¿quién lee? Concepto evaluación. La evaluación es el proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, lo cual supone un juicio de valor sobre la información recogida y que se emite al contrastar esta información con los criterios que son los objetivos previamente establecidos en términos de la conducta que el alumno debe exhibir para aprobar su adquisición. Ralph Tyler, 1950, citado por Añorga J. 2001, página 52. Bien. Entonces, ¿qué le llama la atención, Cristian? ¿Cómo se considera la evaluación? ¿Como qué? Lo considera como un proceso que tiene por un proceso. Lo que nos decía María René, ¿verdad? Donde vamos a constatar que, ¿qué vamos a constatar, Cristian? Vamos a constatar previamente establecido, vamos a hacer un juicio de valor sobre la información recogida. Bien. Otro diplomante, por favor. ¿Quién lee? El concepto de lazo. Vamos. Vamos arriba. ¿Quién participa? Juan Carlos. ¿Usted me escucha o no me escucha? Juan Carlos. Bien. María René. Sí. La evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formular juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. Consiste en la comparación de lo que se ha alcanzado mediante una acción concreta, con lo que debería haber logrado de acuerdo a la programación previa. María René, ¿qué hay en común entre estos dos conceptos? En que ambos toman si se ha llegado a alcanzar los objetivos o las competencias, ¿no? Ambos dicen que si se ha logrado llegar a eso y si está con relación a los objetivos que se han planteado, ¿no? Al inicio. ¿Qué más dicen? ¿Algo que dijo usted? ¿Que la evaluación qué es? Un proceso. Un proceso. Bien, vamos a ver otras definiciones. Seguimos avanzando. Arriba. Vamos, ¿quién lee? ¿Alberto? ¿Quién lee, por favor? Yo, doctora. Bien, vamos, Juan Manuel. La evaluación es la expresión de un juicio de valor por parte del profesor, que supone una toma de decisiones por elemental que sea, y que se apoyan en tipos de evidencias, en indicios coleccionados a través de algunos procedimientos técnicos cuando es una evaluación formal o mera observación informal. A ver, ¿qué le llama la atención a usted? ¿Cuál usted considera ahí que es una palabra clave? ¿O palabras claves? Primero, es una expresión que se, coleccionados a través de algunos procedimientos técnicos. Ajá, ¿y qué implica esta expresión? Formar juicios. Un juicio. ¿Quién forma ese juicio? El profesor. El profesor. ¿Recuerdan cuando analizamos la pintura? Que no había coincidencias, ¿verdad?
Entonces hay que tener, estamos ante un proceso complejo porque lleva implícito una buena carga subjetiva por parte del docente. Vamos a ver la segunda idea. Usted mismo, Juan Manuel, para que la compare, por favor. Ya, la evaluación del aprendizaje es en esencia el análisis cualitativo de las transformaciones que se efectúan sistemáticamente en la personalidad del estudiante a lo largo de un ciclo de enseñanza. ¿Qué palabra se introduce aquí que resulta clave? El análisis cualitativo. Bueno, ¿De aprendizaje y análisis cualitativo. ¿Pero qué es lo que se espera? ¿Una transformación? Las transformaciones, es decir, aquí se incorpora algo esencial que es la transformación, es decir, en ese proceso se debe comprobar, se debe constatar un cambio. Vamos a ver otras ideas, síganme. Miren cómo aquí se señala por parte de Georgina Labarrere y Valdivia, también habla de proceso sistémico, pero yo no señalé por gusto esta idea. Medir no es evaluar, porque si yo mido algo, lo mido en un momento preciso y estamos hablando de la evaluación como proceso. Nos interesa la evaluación como proceso que tiene carácter cualitativo, que va a tributar a la transformación. Y también en este caso el doctor Álvarez de Saya, en su libro Psicología del Aprendizaje, que ya se los recomendé desde el sábado pasado, nos habla de la evaluación como componente. Bien, pero componente que también nos va a permitir tener en cuenta las transformaciones en consonancia con el objetivo. Enseguida esta idea nos debe traer a la mente las consideraciones de Tyler, que hablaba de la consonancia que debía existir entre lo que es la evaluación y el objetivo que yo declaro. ¿Me siguen en la explicación? Sí. Entonces, por lo menos hasta aquí tenemos ideas clave. La evaluación como proceso, la evaluación que debe transformar, la evaluación que puede ser un componente. Y yo les pregunto, ¿qué es el aprendizaje? Vamos con sus palabras. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje se da a través de la vida, a través de la historia, a través de la experiencia. Pero también se puede decir científicamente que es la adquisición de conocimiento. Muy bien. O sea, es la actividad del que recibe esa experiencia. En este caso, el aprendizaje lo realiza el estudiante. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza es la transmisión que se hace a través de cierto currículo o a través no curricular, pero que ¿Y se quién la enseña realiza? algo. ¿Quién la realiza, Cristian? La puede realizar el profesor, como también la pueden realizar los padres, pero como Exacto. también la puede realizar también fuera en la sociedad, que no se da. Exacto, en la sociedad, en la vida, muy bien. En este caso, como nosotros estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí lo reducimos a lo que es la actividad del docente. Me interesa que anoten esta referencia bibliográfica. Un excelente libro, Didáctica Elemental del doctor Carlos Álvarez de Saya. Después de esto, él tiene la didáctica general, pero a mí particularmente este libro me parece muy didáctico y muy orientador. Se lo sugiero. Hará que... ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo conoce? No. Sí. Ninguno de los que está en sala conoce el libro. Ojalá Sí, que lo puedan... yo lo leí. ¿Usted lo leyó? Sí. Bien, bien, me alegra, me alegra. Ojalá que los demás puedan adquirirlo. Si vienen a Cochabamba, pregunten en la consultora si quedan libros y si pueden lo pueden adquirir, sería una maravilla. Excelente texto.
Bien, entonces, vamos a recordar, habíamos hablado, ustedes yo creo que todos me siguen, de proceso, ¿lo recuerdan? Habíamos definido proceso como sucesión de fases, como sucesión de cambios en el tiempo. Pero a mí me interesa hablar de componente también. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver una definición del doctor Carlos Álvarez de Saya. Y en el caso de componente, cuando hablamos de esta categoría conceptual, nos referimos al elemento de un proceso, del objeto, y que en unión de otros forman el todo, es decir, vamos a lo holístico, es un enfoque sistémico. Es consecuencia de analizar ese objeto que no puede existir por sí solo, ese componente. Por eso, según Carlos Álvarez de Saya, el doctor Carlos Álvarez de Saya, él dice que mediante lo que es la evaluación, el proceso como tal, se precisan dos componentes, mírenlo aquí, resultados y evaluación. Él habla de resultado como la transformación. Ven de nuevo la coincidencia en diferentes autores. Tienen que reparar en estos detalles, porque yo pienso que muchos de ustedes deben pensar seriamente en matricular una maestría por todo lo que me están demostrando en este módulo. Resultado como transformación. ¿Cuándo? Cuando se concluye el proceso. Y en el caso de la evaluación ya es la constatación del desarrollo de ese proceso. ¿En qué medida se ha transformado el objeto? De acuerdo, yo les recomiendo aquí que estudien didáctica elemental también del doctor Álvarez de Saya en el capítulo 3, por favor. Bien, entonces, con estas ideas vamos a aproximarnos a dar una, pudiéramos decir, una mirada parcial al concepto de evaluación sobre la base de todo lo que hemos visto. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? De acuerdo. Doctora, Sí, adelante. ¿Puedes repetir, puedo volver la diapositiva, por favor? ¿La anterior? Sí. Sí, adelante. Cuando hablamos de resultados y hablamos de transformación, aquí arriba el objeto y evaluación como constatación. La evaluación no estaría solamente enfocada, por ejemplo, en este concepto que da el doctor Carlos, no estaría yéndose la evaluación solamente a la parte ponderativa. Fíjese, en el primer caso, cuando él lo divide en estos componentes, él habla de en qué medida el docente puede constatar que ha logrado determinada transformación. Cuando ya yo voy obteniendo determinados resultados. Ahora, cuando yo hablo como tal del proceso, es decir, a través de la evaluación, yo también como docente me puedo evaluar. Yo no estoy deteniendo la mirada solamente en el resultado del estudiante, sino como docente, como profesional, cómo ha marchado ese proceso, en qué medida yo como docente he logrado transformar a los estudiantes. Es decir, es una concepción más amplia, pudiéramos afirmar, más plural. Ya. ¿Me siguen? En todo caso, la constatación sería tanto cualitativa como cuantitativa, en dependencia de lo que queremos. Por supuesto, y teniendo en cuenta ahí dentro de lo cualitativo, lo afectivo, la transformación sobre todo de la personalidad del estudiante, en qué medida el estudiante crece como persona. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bien, entonces avanzamos. Vamos a ver algunas ideas sobre evaluación. Si ustedes quieren, van tomando nota. Como un término que tiene, es un término polisémico, lo hemos vinculado incluso a la vida cotidiana, va más allá de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos hablado
desde los antecedentes que nació con el propio hombre, que es un proceso también sistémico porque va a reflejar la relación alumno-profesor y es una categoría pedagógica integradora, donde está lo cognitivo y lo afectivo. Ustedes vayan leyendo, yo voy hablando, donde van a haber un espacio de convergencia, de coincidencia, de fusión, desde el punto de vista psicológico, económico, social, y esto no implica que pierda la esencia formativa, es decir, la esencia pedagógica. También ya sabemos que es consustancial al hombre y que tiene sus orígenes en contextos extraescolares, es decir, la evaluación nace con el propio hombre. Y otra idea importante que es un proceso que implica ¿qué? Transformaciones, cambios de comportamiento. ¿De acuerdo? Esto es un resumen de manera parcial. Vamos ahora a avanzar un poquitico más y hablar de lo que muchos autores denominan las dimensiones de la evaluación. Por favor, si hay algún comentario, si alguien tiene alguna duda, me interrumpen sin ningún tipo de reparo. Yo vuelvo a preguntar, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Vamos a ver esas dimensiones. Miren, se habla de la evaluación desde el punto de vista del trabajo pedagógico, la evaluación del aprendizaje que está, yo diría que va de la mano con el desarrollo de la personalidad y la evaluación del currículum. La evaluación del currículum que implica además la evaluación de la institución educativa. Esas son las dimensiones a las que muchos autores se refieren. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver entonces qué categorías, ya estamos hablando de categorías esenciales o fundamentales, se trabajan por diversos autores sobre la evaluación. Es decir, hay quienes ven la evaluación como... Juan Carlos, ¿usted quiere intervenir, Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Si fueran tan amables. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Adelante. Adelante, Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel, adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre dimensión y categoría? La dimensión nos va a indicar hacia dónde, cuál va a ser la dirección que vamos a seguir, ¿no? Vamos a volver a la diapo anterior para después retomar esta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fíjense cómo hablábamos, la evaluación desde el punto de vista que yo la voy a dirigir al trabajo pedagógico o la evaluación del aprendizaje que implica el desarrollo de la personalidad, la evaluación del currículo y la institucional. Es la dirección, hacia dónde va. ¿Estas se van a dar divorciadas? No, ¿verdad? Todas se van a dar de manera conjunta, con determinadas características. Esto es lo que es la dimensión. Ahora bien, categorías. Fíjense, hay una categoría, se refiere a lo que es cómo yo voy a evaluar, a partir de una comprobación, como se explica aquí en la diapo. Ustedes vayan leyendo y yo voy conversando con ustedes. Es decir, que yo diga, yo voy a comprobar en un momento determinado. Usted, por ejemplo, está impartiendo clases de educación física y usted está enseñando a los estudiantes la técnica para el salto largo. ¿Bien? Y usted dice, bueno, antes de pasar a otro contenido, yo voy a evaluar esto. Esa es una categoría, la comprobación. Pero hay otros autores
que hablan de la calificación también, otra categoría, que es un convenio, un acuerdo, que puede ser lo mismo mediante símbolos, mediante un color, mediante una palabra, para poder acreditar los resultados del trabajo evaluativo. Yo lamento muchísimo cuando yo estoy impartiendo este contenido así, con tiempo limitado, que no pudiéramos observar un filme y poderlo debatir, donde se ven estas categorías, Juan Manuel. El hecho de la calificación, como el docente dice que, por ejemplo, bueno, se va a evaluar mediante letras. La A es la máxima categoría, lo establece la institución. O sea, eso es lo que es una categoría, una comprobación. Cuando yo decido, voy a evaluar hasta este momento esto, una comprobación. Ahora, la calificación, cuando ya yo voy a otorgar una determinada categoría, ya bien sea mediante números o mediante palabras. Y el control, que constituye una función siempre de la evaluación. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Me entendió la diferencia entre dimensión y categoría? Sí, sí. Lo que Bien. pasa es que Sí. muchos, por ejemplo, o cuando hablan de categorías de determinado concepto, sí, ponen también las escalas como si fuesen dimensiones. Exacto, exacto, Porque tiene toda la razón, exacto. Porque también cuando se habla de categorías se establecen determinadas escalas. Exacto. Bien, pero bueno, estamos hablando de autores que estudian la evaluación y que trabajan estas, valga la redundancia, categorías conceptuales. Exacto. Bien, yo creo que... Precisamente estaba leyendo algo de Pila Taleña Ajá, sobre la educación o sea, la evaluación en la educación, y precisamente más enfocado en educación física, decía que, o sea, ¿qué es evaluar? Como interrogante general, ¿no? ajá. Y las formas, por ejemplo, de evaluación, bueno, la divide de diferentes formas, la ve con otra perspectiva. Claro, vamos a ver, ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo en el caso de Tobón, él no nos habla de evaluación para las competencias, él utiliza otro término. Yo pienso que les va a llamar la atención. Con eso Sí. voy a cerrar esta primera parte y voy a dejarlos para que piensen durante el receso un poquitico más. Muy Bien, bien. entonces, también se habla dentro de lo que es el discurso de la evaluación de la tendencia, es decir, de esa inclinación hacia determinados fines. Muchas veces esto se confunde con dimensión y es calificado por muchos como en qué medida nos vamos a inclinar hacia algo que puede ser lo mismo una idea de carácter político, artístico, religioso, mientras que la función es una capacidad de actuación por parte de los seres vivos, de los instrumentos, una tarea que le pueda corresponder a una entidad o a sus órganos. No pierdan esto de vista de la función. Entonces, dentro de las tendencias de evaluación, miren, vamos a ver 3 ideas fundamentales. Los autores que se han especializado en estudiar lo que es el proceso de evaluación, porque yo particularmente veo la evaluación como un proceso, comparto las ideas de los autores que la califican como proceso, hablan de una tendencia también reduccionista. ¿A qué se refiere esto? Es ese tipo de evaluación que se aplica donde el estudiante lo único que le interesa es aprobar, obtener una nota, pasar de año. Como ahora, con esta medida que dictó el gobierno de promover a los estudiantes sin haber terminado el curso. Aprobar, obtener una nota, se pasa, no importa el componente cognitivo. Tenemos una tendencia
donde la evaluación es el centro del proceso, es decir, donde el estudiante dice, yo estudio para aprobar. Incluso profesores que toman la evaluación como un elemento disciplinario, como una sanción. ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Bien, me siguen todos. Es decir, solo califica el profesor, porque muchas veces es, yo diría, por lo menos yo lo he aplicado, preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿cómo tú te evalúas? ¿Cómo tú consideras que fue la clase? Y entonces otros autores ven la evaluación como en realidad debe ser, como componente, por eso yo les definía componente de ese proceso. ¿Por qué razón? Porque la intención debe ser crecer como persona, adquirir conocimientos, desarrollar la personalidad y a través de la evaluación como componente del proceso, estamos siguiendo las ideas que yo les indiqué que leyeran de la teoría de Ralph Tyler, donde yo puedo tomar medidas para mejorar, estar en un proceso constante de retroalimentación donde yo tributo como docente y desde mis acciones, desde las tareas que yo organizo como célula del proceso, en este caso la tarea docente, al desarrollo de la personalidad del estudiante, al desarrollo del proceso formativo, a lo que es la preparación del hombre para la vida. Por lo tanto, miren cuántas ideas estamos trabajando hoy a propósito de la evaluación. La evaluación como proceso, como elemento que va a transformar, que es un término polisémico, transdisciplinario, que es componente del proceso. ¿De qué proceso? Ah, del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora a ver algo que les va a llamar la atención. Hola, ¿me escucha, doctora? Sí, por favor, le escucho. ¿Quién me habla? Juan Carlos. Juan Carlos le habla, doctora. En este Óigame, momento mire que lo no... he llamado, mire que lo he llamado, no me había escuchado. A ver, lo escuchamos, con mucho gusto. Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, doctora, gracias. Lo que pasa es que estoy en el trabajo, pero sí siguiendo la clase muy atento. No puedo hablar mucho, es que estoy en un hospital con una mascarilla completamente cubierto, estoy de turno trabajando. Pero sí, en siguientes clases vamos a estar muy activos participando. Disculpe que no pueda participar en este momento, doctora. No, no se Activamente. preocupe. Me complace muchísimo y estoy seguro que a todo el grupo igual, que usted haya intervenido, que esté preocupado por la clase y que nos esté siguiendo. Muchísimas gracias, Sí. Juan Carlos. Gracias, doctora, a usted por la comprensión. Muchas gracias. Esté al tanto para que pueda realizar el ejercicio al final. Bien, miren, ¿qué sucede con el término evaluación desde el discurso de las competencias? A ver, ¿quién lee? Vamos, ¿quién me ayuda para yo descansar un poquitico? Hoy he hablado. ¿Qué sucede con el término evaluación desde el discurso de las competencias? Se asume como valoración. Punto. Para destacar el carácter apreciativo de la evaluación y enfatizar en qué es un procedimiento para generar valor, reconocimiento a lo que las personas aprenden desde la complejidad, porque tienen en cuenta las múltiples dimensiones y relaciones entre estudiante, empresa y docente. Punto 2. Aunque constituyen un juicio de valor, se regula sobre la base de criterios previamente acordados con los estudiantes. Consultar formación basada en competencias 2008, Tobón, Sergio, capítulo 8, página 233 al 237. Muchísimas gracias, Cristian. Fíjense qué interesante esto.
si ustedes, cuando ustedes vayan a este libro, a mí me interesa que ustedes vayan llevando las recomendaciones, las sugerencias que yo les realizo de la bibliografía. Muchas veces, bibliografía que no está relacionada directamente con el tema de la evaluación, pero que sí van a contribuir a ampliar el universo cultural de ustedes. Y como el caso del libro de Galeano que hoy les recomendé. Miren cómo en el caso de Sergio Tobón, él dedica un capítulo completo a lo que es la valoración. Él no habla de evaluación. Por momentos nos habla de evaluación, ojo. Hay momentos en que él utiliza el término de evaluación, pero generalmente él se refiere a la evaluación como valoración. ¿Por qué? A ver, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Quién interviene? Arriba. Perdón, repita la pregunta, por favor, doctora. Y repito la pregunta. ¿Qué les llama la atención de la diapositiva? Que nos permita seguir el pensamiento de Tobón cuando él lo asume como valoración. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en la diapo, en lo que yo les transmito, que les llama la atención para poder relacionar el término valoración como algo que tenga que ver con la evaluación? A ver. Creo que dos aspectos, doctora. A ver. Primero, que se basa entre múltiples dimensiones y de relaciones entre estudiantes, empresas y docentes. Esa sería una. Y la otra, que es sobre la base de criterios previamente acordados. Ajá. Cuando yo les pedí a ustedes que valoraran la pintura, ¿qué yo estaba haciendo? ¿O qué yo hice? Estaba conociendo cómo cada uno daba la interpretación de la pintura. Muy bien. Hay un carácter apreciativo. Entonces, fíjense cómo este autor, que asume la evaluación como valoración, es lo que destaca, es ese carácter apreciativo para enfatizar en que es un procedimiento para generar valor a partir de lo que nos decía Juan Manuel, de las múltiples dimensiones y relaciones que se establecen entre quién, entre estudiantes, empresas y docentes, y que constituye un juicio de valor. De acuerdo, aquí en estas ideas que estamos intercambiando, podemos confirmar, corroborar el carácter complejo que tiene la evaluación. Y yo creo que sobre la base de todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, ¿están anotando por favor la bibliografía? Sí, sí. Sí, bien. Espero que los demás también. Vamos entonces, antes de darle receso, a conclusiones parciales. A ver, las conclusiones parciales las van a ofrecer ustedes. Vamos, ¿quién interviene? María René, vamos, que le he escuchado poquito hoy. Bueno, sobre la evaluación, que un concepto ya claro de la evaluación es que es un proceso en el cual se da una transformación y que está formado por varios componentes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué vimos ahora al final? Que no les debe pasar inadvertido. La evaluación, ¿cómo la califica Tobón? ¿Qué término utiliza? Valoración. Valoración. De acuerdo. Miren cuántas ideas hemos estado socializando en este primer momento. Bueno, yo les invito ahora, vamos a tomarnos un receso. ¿Les parece bien? Sí, sí.
Bien, entonces nos encontramos dentro de 15 minutos. A menos 10. De acuerdo, ¿hasta aquí hay alguna duda, por favor, antes de despedirnos en unos minutos? ¿Hasta aquí todo está claro? Sí, todo está claro, doctora. Sí. Bien, entonces nos encontramos dentro de 15 minutos. Muchísimas gracias por las intervenciones y por la atención.